días, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy es sábado 11 de octubre y hoy tenemos que hablarles de la posibilidad, no descartada por los expertos, de que se haya podido producir, o hemos estado a punto, mejor dicho, de que se produzca un nuevo apagón, y no descartan que si se dan las mismas circunstancias, que son las que se han dado los últimos días de septiembre y los primeros de octubre, que es poca demanda, mucho sol, mucho viento y dos centrales nucleares paradas, por paradas técnicas, pues es el caldo perfecto para que se produzca un apagón, porque no han modificado ninguna de las cuestiones que produjo el apagón. Así que siguen insistiendo en las renovables y siguen sin tomar medidas que ahora sí parece que le han solicitado a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que les permita a Red Eléctrica hacer una serie de cambios para que no se produzca, pero desconfíen, porque a mí, si los expertos que saben de esto dicen puede ser que ahora más o menos lo salven porque va a haber más demanda, porque no va a haber tanto sol, no va a haber tanto viento, pero no descartarlo para primavera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo de todas maneras les aconsejaría que tengan todo previsto, todo el kit, por si las moscas, porque de estos tipos no te puedes fiar, tipos o tipas. Bueno, vamos a hablar de eso, por supuesto, porque es muy preocupante, como también lo es el que estemos todavía sin una planificación de las redes eléctricas españolas, que por supuesto no están permitiendo a muchas inversiones incorporarse. Así que parece que han sacado una planificación, vamos a ver qué dice el mundo eléctrico para 2030, 13.000 millones, bueno, pues en principio parece que no va a ser suficiente, pero bueno, vamos a ver lo que ocurre, si de verdad esto va a algún sitio o no. Vamos a hablar también de dos informes que ha habido esta semana sobre las pensiones, uno de ellos, bueno, muy preocupante, la verdad, porque dicen que ahora mismo no hay dinero para las pensiones, con la caja de las pensiones, de los próximos 3 meses. Así que, de nuevo, hay que recurrir a los presupuestos generales del Estado para que cubran esos pagos a los pensionistas. Es decir, el sistema está que hace aguas por todos los lados, se han encendido todas las alarmas y ya no hay organismo decente que haga este tipo de informes que no diga que hay que hacer algo, pero de forma urgente y además sólido, o sea, algo sólido. No es voy a subir las cotizaciones, que en sí no las van a volver a subir en enero, pero ya ven que no dan. De hecho, dan para el 70% de los pagos de las pensiones. Luego, por lo tanto, aquí, ¿a dónde estamos mirando? Bueno, vamos con todo esto y algunas cosas más y les presento enseguida a las dos compañeros que me acompañan. Y hoy me acompañan el profesor Raga. Muy buenas tardes, Muy profesor. buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado. Y Manuel Llamas. ¿Qué tal? Encantado, ¿Qué tal? Un placer. Que supongo que ya habrás tenido tiempo de hablar de lo del apagón, porque somos muy fan de contar cosas de cómo está el mundo eléctrico en este país, el desastre que es, porque, Total. O sea, por ejemplo, lo que yo contaba de las redes eléctricas es que llevan 22 meses sin hacer nada y ahora ya parece que van a hacer algo. Vamos a ver. Y luego está lo de cuidado porque hemos estado a punto de un apagón y no lo descarto, a bueno, yo no exactamente, no he querido decir que no es un apagón. No, pero hombre, si vamos a ver, no nos tome el pelo. No han querido alarmar. O sea, primero, a ver, es que realmente lo que ha hecho Red Eléctrica es comunicarse con el organismo regulador competente en materia de energía, que es la CNMC, para reclamarle bueno, pues el cambio de una serie de protocolos para poder equilibrar el sistema eléctrico de la mejor forma posible. Y luego, después de todo el ruido que se ha generado, ha salido a la palestra a decir, bueno, calma, es cierto que la situación es crítica, que es lo que ha venido a decir, pero confío en que no vuelva a haber apagones. Pero lo que reconoce en su comunicado oficial, en su interlocución con el organismo regulador, es que existe el mismo problema estructural que existía el pasado mes de abril, cuando se produjo el gran apagón. Mismas condiciones. Y en las mismas condiciones. Hay grandes variaciones de voltaje, hay gran inestabilidad en el sistema eléctrico como consecuencia del exceso de renovables, sin la energía de respaldo suficiente para corregir
ese tipo de desviaciones o de turbulencias en el sistema. ¿Y cuál es esa energía de respaldo que se requiere? Pues básicamente nuclear, producción energética con gas y también hidráulica. Pero el exceso de renovables es tan grande y además digamos que genera grandes distorsiones porque es como si de repente apagas o enciendes la luz, le das al interruptor y apagas e enciendes, porque claro, de repente, oye, pues las solares y las eólicas dejan de producir, se desconectan del sistema o se conectan de forma masiva y brusca al sistema y eso es lo que genera grandes desequilibrios que pueden llevar a lo que se produjo el pasado mes de abril, a que de repente saltan los plomos, por así decir, del sistema eléctrico y nos vamos a cero, nos quedamos sin luz en todo el país. Y eso es gravísimo. Entonces, lo que ha venido a decir Red Eléctrica es vamos a tener que poner en marcha nuevas medidas urgentes para intentar evitar ese tipo de apagones y luego, después del revuelo montado, ha intentado llamar a la calma. Pero la realidad es la que es, que el sistema sigue siendo muy inestable, sigue siendo tremendamente frágil y no se puede descartar que se produzca un nuevo apagón en España, cosa que era algo impensable por cualquiera de nosotros hace nada. ¿Quién iba a pensar que España se quedara sin luz? Si decíamos, cuando veíamos eso en los telediarios, era algo propio de Venezuela, de Bangladesh, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, es decir, de países tercermundistas. Pues ya estamos en esa situación. Bueno, lo gordo, profesor, a ver, antes del apagón ya ocurrió en dos o tres ocasiones. De hecho, hubo en una de ellas que decirle a la industria que se desconectara, porque si no se desconectaba todo el país. El apagón, y estamos ya, o sea, que fue el 28 de abril, que han pasado meses y que ahora, porque 3 días de septiembre, de final de mes, y varios días de la primera semana de octubre, volvió a pasar otra vez lo mismo. Cambios en la tensión, bruscos en la tensión, y ahora se les ha ocurrido ya por fin decirle, después de años, porque yo ahora me he hecho muy aficionada al diario el periódico de la energía, se llama, y lo explica fenomenal, o sea, llevan años con este asunto, y ahora, a la vista de, claro, de estas nuevas turbulencias y de que han acabado en un apagón, les ha entrado el miedo y ahora se han puesto efectivamente a pedirle tanto a la CNMC como al Ministerio, que el Ministerio parece que aquí que no existe, o sea, no señora, que usted es ministra y vicepresidenta, y preocúpese de esto. Y ha dicho, pues que cada uno haga su trabajo, que Red Eléctrica haga su trabajo, ha hecho un comunicado, y las compañías también, y los demás agentes. Ya, ¿esto es todo lo que tiene que decir? Bueno, total, que en estas estamos, que es que llevamos años con estos problemas y no han hecho nada. Yo es que yo creo que me he pasado de edad para estas cosas. Sí, porque, en primer lugar, la frase que la acabamos de oír, de vamos a hacer, eso es una frase indeterminada. Claro, y es la que utiliza el gobierno cuando tiene un problemón que no sabe ni cómo empezar. Entonces, eso a mí me produce un sentido de irresponsabilidad en quien me gobierna. El vamos a hacer. Ni siquiera he hecho y falta un último trámite. No, vamos a hacer. ¿Cuándo? Dios sabe. En un país medio ateo, ¿no? Dios sabe. Pero hay otra cosa que a mí quizá me molesta más todavía. Es que se considere, o que considere el poder, una causa de exoneración de responsabilidad el avisar. Mire, o usted avisa con concreción, o si simplemente me lanza la pelota para que yo esté preocupado por si se produce, usted sigue, si hay apagón, usted sigue, aunque me haya avisado, usted sigue siendo responsable del apagón, por no haber planeado a su debido tiempo las redes, la intensidad posible, los desajustes en el mercado. Y a mí me molesta muchísimo porque, como ya lo hemos dicho, ya no hay problema. Bueno, pero luego se ha desdicho, así que vamos a ver lo que pasa. Se ha desdicho. Y antes os decía años, concretamente 5 años han tardado en
cambiar el nuevo procedimiento de operación para controlar la tensión de la red con el que se habría evitado el apagón. Pero es que, 5 claro, años. Los mismos, por cierto, que lleva los técnicos, no los políticos ni responsables, sino los técnicos de red eléctrica advirtiendo de lo mismo, porque llevan 5 años advirtiendo. Ha habido 11 avisos de que el sistema estaba atravesando graves desajustes, que el exceso de renovables, que la introducción masiva de energías renovables, solar y eólica en el sistema, sin energía síncrona suficiente para corregir esos desajustes y esos cambios de tensión, podrían provocar grandes apagones. Y el gobierno, los responsables políticos de red eléctrica, el gobierno, el ministerio, no ha hecho absolutamente nada. Y ahora se ven obligados a adoptar medidas. ¿Esto en qué consiste, básicamente? Para que la gente lo entienda, dentro del sistema eléctrico, la oferta y la demanda de electricidad tienen que casar en todo momento. Por supuesto. En todo momento tienen que estar casadas. Por lo tanto, si se producen grandes desajustes, grandes caídas de demanda, o subidas de demanda, o caídas de producción y subidas de producción, como no hayan los mecanismos suficientes para poder corregir y casar en todo momento oferta y demanda, se produce lo que se produjo el mes de abril, que se produce el gran apagón. Para eso se requiere energía síncrona. La solar y la eólica no son ese tipo de energía. No es culpa suya, pero por lo tanto, no pueden regular, no pueden corregir esos grandes desequilibrios o vaivenes en la tensión del sistema. Y además, por una cuestión de precio, cuando hay mucho sol o cuando hay viento, esa energía prácticamente produce gratis, a coste muy, muy, muy bajo. Pero entra de golpe. Entonces, dentro del sistema, como su precio es más bajo, entra de golpe gran cantidad de eólica y solar, expulsa al resto, y es ahí, pero también sucede al revés, cuando deja de soplar el viento y cuando deja de brillar el sol, sale del sistema otra gran cantidad. Eso es lo que genera este tipo de vaivenes. ¿Y ahora qué va a hacer el gobierno? Pues el gobierno va a restringir la entrada y salida bueno, la salida no la puede restringir, pero va a restringir la entrada de este tipo de energía. Y aunque esté produciendo a coste cero, no va a entrar por precio, y va a priorizar la entrada de gas y de energía nuclear para tratar de equilibrar. Pero esto no se ha hecho durante muchos años, y estamos en la situación en la que estamos. 5. Y además, una cosa importante, esta advertencia por parte de Red Eléctrica viene a corroborar lo que vienen señalando los expertos desde el minuto 1 del apagón, que esto es culpa del exceso de renovables, que es culpa de Red Eléctrica y que es culpa del gobierno. El gobierno no lo admite, no ha dado ninguna explicación, pero la propia Red Eléctrica lo está diciendo en su comunicado. Oiga, que el exceso de solar y eólica está produciendo grandes desequilibrios en el sistema. Que esos mismos expertos no se cansan de decir, vamos a ver, que no son las energías las culpables. Claro. Es el que dirige el cotarro y el Por que no supuesto. tiene en cuenta cuáles esas energías renovables, pues cómo funcionan, pues que no tienen posibilidad de por su cuenta producir eso. O sea, que no nos estamos metiendo con las energías renovables, que no es así, pero sí con el que tiene que organizar lo que es el sistema eléctrico, el mix eléctrico, y que no lo ha hecho durante años. Y ahora encima ya sabéis que quieren que paguemos todos en la factura el apagón. O sea que, bueno, esto ya es de coña marinera. O sea, nos va a subir la factura. Bueno, ya nos ha subido. Ya nos ha va subido a subir muchísimo más. Sí, 800 millones, imagínate. Así que bueno. Bueno, pues si hay otro apagón, Manolo, ya sabes lo que van a decir. Ya lo avisamos. Y con eso está todo resuelto. Pero como luego dijo que ya no había dicho eso, pues ¿con qué te quedas? Yo creo que no se va a producir un segundo apagón, entre otras cosas porque el gobierno no se lo puede permitir. Porque la primera, bueno, pues mira, ha sido... Digamos que la gente se lo puede llegar a tragar, aunque es una mentira. Un experimento, como dijo. Sí, se estaba haciendo un experimento. Dice el dicho que los experimentos mejor con gaseosa, ¿no? Pero bueno, puede pasar. El gobierno ha utilizado todos sus artilugios para evitar y eludir su responsabilidad, para mentir de forma descarada, pero un segundo apagón como el que tuvimos en abril, sí. Que por suerte, esto la gente no es consciente, se recuperó la energía en 24 horas, pero los propios expertos dicen que eso fue algo extraordinario. Que lo normal, cuando el sistema se va a cero, que te puedes tirar 3, 4, 5 días en recuperar la normalidad. Vamos, si nos
Si volvemos a ese día y nos damos cuenta del caos que hubo durante unas pocas horas, imaginaos 5 días sin comida, sin agua, sin cajeros, sin poder utilizar la tarjeta, sin efectivo, sin dinero, sin gasolina, sin gasolina. Yo me encontré que me llamaron de Telemadrid y yo dije, vamos a ver, no hay gasolina, vivo en Miraflores, no hay gasolina, no puedo ir. No tengo dinero, o sea, pero no era porque no había tarjeta. Bueno, en una no admitían, o sea, no tenían para la tarjeta, obviamente, es eléctrico. Y en otras no tenían gasolina, porque claro, se había agotado la gasolina. Claro. O sea, un caos, un caos. Y luego la que se organizó en Madrid, ni te cuento. O sea, es que no podías ir a trabajar ni podías hacer nada. Bueno, vamos a hablar con Santo Cielo. Con Agustín de Civizlén. Perdón, Agustín. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Que se me ha ido, estoy aquí con la energía nuclear y la solar y se me ha ido totalmente. Agustín, muy buenas otra vez. Mira una cosa, hola, ¿qué tal? Muy bien. Queríamos comentar contigo más cosas de Civizlén que, como ya les venimos contando a nuestros oyentes y espectadores, es una plataforma de inversión, ¿no? Pero bueno, mejor lo cuentas tú, ¿no? Porque ¿qué es Civizlén? Vamos a ver. Pues sí, bueno, es una plataforma de inversión, efectivamente, en el sector inmobiliario, es inversión inmobiliaria, pero con un prisma un poco distinto a lo habitual, a lo que estamos acostumbrados, porque normalmente cuando pensamos en inversión inmobiliaria pensamos siempre en la compra de una vivienda, reforma, venta o alquiler, etcétera. Pero aquí no, esto es un tipo de inversión inmobiliaria que se puede invertir desde 250 euros, con eso lo digo todo, porque lo que se invierte es financiación a promotores, un proyecto de un promotor que quiere hacer un inicio de obra, comprar un suelo, una reforma, etcétera, y con muchos inversores de 250 euros, o de 1.000, o de 5.000, o de 100.000, da igual, no hay límite máximo, pero desde 250 euros, pues entre todos juntos, pues se financia ese proyecto, y cuando termina el proyecto a los 12, 15, 18 meses, pues el promotor devuelve el capital prestado con los intereses generados que se han pactado previamente. Ahora, por ejemplo, tenemos un proyecto que se abre el miércoles que viene, el miércoles 15, que es al 10,5 anual. Entonces, y es a 12 meses. Y llevamos ahora mismo una semanita de infarto con 3 proyectos que hemos lanzado, lunes, miércoles y viernes, y todos al 10, 10,5, con unas rentabilidades que es que a día de hoy son muy difíciles de dar, y encima todo respaldado con garantías. Ya, por eso te iba a decir que tiene garantía hipotecaria, ¿no? Todos los proyectos cuentan con garantía hipotecaria, que se garantía sobre el propio activo o sobre otro activo que tenga el promotor, y eso es lo que da quizás más peso y más valor a nuestro modelo de inversión, porque pocas veces se puede decir que alguien puede invertir con garantías detrás. Y nosotros eso sí lo podemos decir con la boca bien abierta, encantadísimos, y eso da mucha confianza siempre al inversor, pues ya saber que hay pues un activo que respalda la inversión, y además un activo que siempre decimos que está tasado al menos por el doble de lo que le prestamos. Si prestamos 2 millones al promotor, el activo está en torno a los 4 millones de tasación. Entonces, siempre decimos, si el promotor no pagase, cosa que no nos ha pasado en 130 proyectos hasta ahora, en 8 años que llevamos, nunca nos ha pasado, pero si pasase, siempre decimos, de malas se malvende. Porque malo sería que un activo de 4 millones no lo vendas de malas en 3. Ya. Y tú has prestado 2. Y hay una cosa, sí, Agustín, hay una cosa que hay que tener muy en cuenta, y es también en el momento en el que estamos, en el sector de la vivienda. O sea, estamos con pues con falta de suelo, pero también con dificultades para financiar, y al final Civizlén lo que es una gran plataforma de pago para que fluya el capital, ¿no? Sobre todo hacia los promotores, porque tienen algunos pues dificultades, ¿no? Para conseguir financiación. Lo has dicho perfectamente, porque aquí hay 2 patas con la parte de los promotores. Una, efectivamente, financiación, porque los bancos no entran en ciertas fases de un préstamo, es decir, para comprar un suelo, un banco no financia, o para empezar una obra si no hay comercialización. Entonces, en ese sentido, necesitan plataformas como la nuestra. O sea, lo que está es ayudando a los promotores a financiarse. Y luego la otra pata que estabas diciendo, que me parece interesantísima, es que efectivamente falta también vivienda. Entonces, ¿cómo no va a faltar vivienda si no dejan prestar dinero a los bancos? Eso tampoco ayuda. Bueno, luego ya no, y luego no digamos ya no hablamos de la parte del gobierno, pero bueno. Ya.
pero efectivamente falta vivienda. Entonces nosotros lo que estamos es fomentando también esa construcción de vivienda. Y ahora va a faltar red eléctrica suficiente para esas viviendas, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, es lo que están diciendo los expertos. Por ejemplo, en Madrid más de 100.000 viviendas. Vete tú a saber si cuando las terminen van a tener dónde enchufarse. Pero hay otra cosa muy interesante de vosotros y es que, y que nos gusta mucho, porque eso es que va calando un poco entre los jóvenes la necesidad de que, bueno, pues una partecilla o lo que sea, pues en este caso, mira, 250 euros, los vayan dedicando a ahorrar, porque las cosas pues pueden ponerse feillas cuando tengan que... Y creo que tenéis mucho joven inversor, ¿no? Pues tenemos mucho joven, sí. De hecho, sacamos un estudio interno y salía que había mucho de generación Z, gente joven desde los 20 a 32, 33 años, que estaba empezando a invertir, pero vamos, un 50% de la gente que es usuaria de nuestra plataforma, ¿eh? Y hablamos de decenas de miles de usuarios. Y sí, sorprendentemente. Además, algo que has dicho que me parece súper interesante es que nosotros siempre hablamos de inversión, porque al final no deja de ser una inversión, pero es más un modelo de ahorro. Claro. Porque aquí tú ya tienes que tener un capital. Aquí lo que se va a generar es intereses sobre tu capital. Ajá. Entonces tú ya tienes que tener un dinero. Entonces es muy interesante el ir poco a poco con 250 euros, pues si se puede todos los meses, pues magnífico. Todos los meses 250 euros y ya vas generando pues una riqueza, que esa riqueza te va generando además interés compuesto y a largo plazo eso es, bueno, súper interesante para los jóvenes. Ojalá lo hubiese pillado yo cuando era joven, si te soy sincero. Bueno, Agustín Vara de Rey, que antes no te he podido decir tu nombre entero, es director de marketing y comunicación de Cibislen. Por cierto, si tienen alguna duda y quieren saber más cosas, ¿no? Sí. www. Pues, en la web, efectivamente, www.cibislen.com. Pues y ahí, muchas gracias. Cualquier información, estamos encantados. Muy bien, pues muchas gracias. Mucha suerte con todo y buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ti. Adiós. Hablaba yo de las pensiones de los jóvenes, que lo van a tener muy mal si no se hace algo en serio, porque esta semana precisamente han salido dos informes, uno del Instituto Juan de Mariana y otro de FEDEA, que se te ponen los pelos como escarpias. No es que nos resulte todo novedoso, pero viéndolo, o sea, es que es uno y otro y la IREF y hasta el Banco de España ahí de tapadillo un poco, pero hasta empieza un poco a decir, bueno, pues que las cosas hay que hacer algo, es que hay que hacer, no es algo, es que hay que hacer una reforma, no la de Escrivá, que resulta que ahora faltan 50.000 millones, que no hizo bien los números, se le olvidó hacer números. Y son dos informes que al final, ¿qué es lo que vienen a decir? Pues que es que los ingresos no dan, que no está entrando gente, o que los que entran con cotizaciones y con sueldos muy bajos, o por lo menos que no son suficientes para cubrir pues el coste de las pensiones, que cada vez son más altas, la gente tiene la manía de vivir más y no da. El gobierno sí está haciendo algo, que es disparar los impuestos, y además de forma brutal, porque lo hace de forma directa y lo hace de forma sibilina, de forma a escondidas, como los ladrones que entran en tu casa por la noche y a gatas. Han subido las cotizaciones sociales. Sí, ahora en enero otra vez el MEI, se llama MEI, ¿no? Efectivamente, sí, han subido las cotizaciones, que es un recargo sobre los trabajadores, especialmente sobre... Bueno, es que iba a decir... rentas o sueldos altos, pero es que lo que aquí calificamos como renta o sueldo alto, que son más de 40, 50.000 euros al año, eso es pecata minuta para un país rico de verdad. Cuando tú le hablas a un norteamericano 40.000 euros al año y eso te lo gana el camarero del Burger King, te gana 40.000 euros al año haciendo media jornada. Eso es lo que te gana en Estados Unidos. El MEI lo paga todo el mundo. Eso lo paga. Da igual que sean 1.200 que... Sí, pero el recargo es adicional. Hay un recargo, además, adicional a partir de un determinado nivel de renta. Entonces, suben los impuestos y luego, de forma directa, y luego de forma indirecta con la no deflactación del IRPF. Que llevan ya varios años. No adaptar el impuesto a la subida del coste de la vida, a la subida de precios, y como consecuencia te están subiendo los impuestos, el IRPF, todos los años. Bueno, pues ni aún así, ni disparando los impuestos llega. Y estamos al principio, porque quiero recordar, la generación del baby boom, que es la más numerosa de la historia de este país, los que nacieron en los años 60, finales del 50, principios del 60, se empiezan a jubilar ahora.
Claro. Pero empiezan ahora. Y el pico se va a alcanzar dentro de 15 años. Sí, Con lo cual va a haber cada vez más jubilados cobrando pensiones cada vez más altas que van a tener que pagar unos trabajadores que no crecen en número porque no tenemos tasa de natalidad muy baja y por lo tanto los que no tenían que haber nacido ya no han nacido, no no han van a nacido nacer. Y los inmigrantes, dicen algunos, bueno, los inmigrantes, como bien comentas, Carmen, no son precisamente los más productivos del lugar. Muchos de ellos, en términos netos, son deficitarios, es decir, consumen más recursos públicos de los que aportan con el pago de impuestos. Muchos de ellos incluso ni siquiera trabajan, cobran prestaciones, cobran subsidios, cobran ayudas y, por lo tanto, el sistema no se va a solventar ni fomentando la natalidad, que es una solución a muy largo plazo, ni permitiendo la llegada masiva de migrantes. El sistema tiene que reformarse por el lado del gasto. Y lo primero que hay que hacerle ver a la gente, o intentar hacerle ver a la gente, es que no tiene ningún sentido, para empezar, que las pensiones se indexen con el IPC, con la inflación. Eso es una locura desde el punto de vista financiero. Y luego poner en marcha reformas estructurales para contener el gasto, porque el problema de las pensiones públicas es de gasto, no es de ingresos, de gasto excesivo. Y ya termino con esto. Al menos se está hablando. Es que el gobierno ni siquiera hablaba de esto y la prensa, la inmensa mayoría de medios de comunicación tampoco. Ahora al menos está en el debate público. Y ya empieza a existir un debate a nivel político, no en España, pero sí en otros países. En Francia están con el debate de las pensiones. En Portugal están con el debate de las pensiones. En Andorra, que tiene un sistema muy similar al de España, el gobierno acaba de anunciar que van a transitar hacia un sistema mixto de capitalización. Parte pensión pública, parte pensión privada. Como en tantos países de Europa ya, en muchos países como la mayoría así. De países. Bueno, pues aquí ni siquiera se ha abordado desde el punto de vista político este debate. Es más, se está abordando desde mi punto de vista, que lo tratamos aquí hace un par de semanas, mal. En algunos medios de comunicación, porque se está intentando enfrentar al jubilado con el trabajador. Oye, que esa no es la forma de abordar el tema. O sea, ahora me estás contando que es que mi abuelo gana más que yo. Es que tu abuelo ha estado trabajando 40 años y tú acabas, ¿sabes? O sea, y tuvimos aquí a un Z y a un millennial y estuvo una boomer y un Z o no sé qué, y estuvieron aquí y tal, pero lógicamente llegando a acuerdo, porque ¿quién ha sacado ahora esto de madre? ¿A qué viene ahora a enfrentar a los jóvenes con los mayores? O sea, que ese no es el problema. El problema lo tendrá el gobierno, que tenga que hacerse el harakiri y diga ya de una vez por todas que esto tiene que cambiar radicalmente, como ya lo han hecho otros países, y que le cuesta a usted el gobierno o tal, porque a Schroeder le costó el gobierno la reforma de las pensiones. O sea que... Claro, es que la cuestión es, yo creo que la cuestión fundamental, como dices, el enfrentamiento no conduce a nada. Conduce a crear enemistades entre las propias familias. Y eso debía considerarse delito de lesa majestad. Pero en cambio se han aprendido algunas cosas. Por ejemplo, lo que decía Manuel ahora del americano que trabaja en una hamburguesería y que solo por media jornada... Lo de la media jornada sí que mucha gente lo ha entendido. Hay que ir media jornada y no todos los días. 2 en teletrabajo. Hombre, por el amor de Dios. Pero ¿y la productividad dónde la calculamos? Yo pregunto, si esto que está pasando en las pensiones ocurriera en una compañía de seguros, ¿qué pasaría? Bueno, quebraría. Claro. Habría quebrado, porque esto es un sistema. Claro, esto es un plan actuarial que no te sale. Por eso las compañías de seguros se basan en un finísimo y vigiladísimo estudio actuarial. Claro. Y con unas reservas matemáticas que te garanticen momentos de disfunción en el sistema, ¿no? Aquí no hay nada.
No, porque esto iba muy bien, porque la gente, los 40 años o así primeros, pues la gente se moría pues antes de que cobraba 10 años la pensión y tal. Es que ahora te puedes vivir 25 o 30. Y luego no nacen niños, cosas que, pues normal, eso lo tenías que haber tenido previsto. O sea, en el momento en el que empezó a bajar la natalidad, tenías que haber cambiado el plan actuarial. La gente vive más y no nacen. Joder, esto va a explotar. Claro, pero además no avisaban de que eso iba a ocurrir. No, esa es la tragedia. Nada, para adelante. Decían lo contrario, que era el Estado quien garantizaba. Sí. Que nunca sabes, muchas veces la fonética te lleva a equivocarte, porque muchas veces el Estado acabas entendiendo el astado. Y tampoco se trata de eso. No. Que conste que a mí es lo más grave de todo este debate, es precisamente eso, que ni siquiera, y estoy muy de acuerdo con el profesor, ni siquiera desde el ámbito político, ya no es que nos mientan y demás, y miren hacia otro lado, o nos machaquen a impuestos con mirada cortoplacista para intentar aguantar otro año más en el poder, sino que ni siquiera nos dicen, nos animan a ahorrar. Es decir, que nos digan, oiga, esto hace aguas, más vale que al menos fomenten el ahorro, vayan ahorrando, vayan constituyendo su ahorro privado, porque el día de mañana va a tener que complementar su pensión va a ser inferior al sueldo, a lo que usted se cree. al sueldo cuando usted trabajaba, y por lo tanto está el sistema, esto son matemáticas, es que no es una cuestión de ideología, es que los números no dan. Y oye, nada, ni siquiera nos dicen eso, dicen, no, ustedes tranquilos. Pues bien, a mí me recuerda como cuando Zapatero, justo antes del estallido de la crisis, que animaba él y sus ministras a comprar vivienda. Hombre, perdona, la tal corredor ahora en Redesa de premio. Compren. Todos los días salía, hay que decir que era registradora de la propiedad, no sé si le venía bien. Si le venía bien, pero era todos los días, esto lo recordé yo el otro día, no me acuerdo también dónde, digo, pero vamos a ver si esta señora de lo que sabe es de animarnos a comprar viviendas y ella a registrarlas en el registro y a cobrar por ello. Ella sabe de firmar. Compre viviendas y pase por ventanilla. Exacto. Y lo de informarnos, con todo mi cariño para Fátima Báñez, ella quería mandarnos una carta diciéndonos cómo estaba el tema y lo que íbamos a cobrar, pero se ve que no la dejaron porque las cosas no salían bien. En fin, bueno, les voy a hablar de algo que ha llamado poderosamente nuestra atención. ¿Han oído hablar de las llamadas empresas con impacto social? A muchos les puede sonar a utopía filantrópica, pero no es así. Estas empresas son ya protagonistas de la economía que viene y les explico. Las empresas con impacto social son compañías reales, son pymes, startups y skylabs, que tienen un objetivo doble y muy ambicioso, que es ganar dinero, sí, por supuesto, pero también hacer del mundo un lugar mejor. Banco Santander lo entendió antes que muchos y lleva años apoyando a estos proyectos con una batería de soluciones financieras y no financieras que a través de su plataforma global Santander X acompañan ya a miles de emprendedores y empresas que quieren crecer sin dejar de lado, eso sí, su propósito. El acceso a Santander X es totalmente abierto y gratuito. Cualquier emprendedor, pyme o startup puede registrarse en santanderx.com y no hace falta ni ser cliente del banco. Además de financiación, el Santander ofrece también formación, mentoría, visibilidad, herramientas tecnológicas y acceso a redes internacionales. Y a todo ello se suma además la posibilidad de entrar en Santander X100, que es una comunidad exclusiva que conecta a startups con expertos, inversores y oportunidades de crecimiento. Solo en 2024, fíjense, Santander apoyó así, potenciando la innovación a través de retos y competencias y competiciones internacionales, a más de 52.500 compañías de 11 países de todo el mundo. Bueno, y ahora ya saben que estamos en pleno fin de semana, pero es que además he hablado con la familia y vamos a celebrar las bodas de oro de mis padres en casa. ¿Por qué? Pues porque es la semana de los ofertones del Corte Inglés y tienen de todo lo que con lo cual nos va a salir mucho mejor. Y es que Supercor, Hipercor y Supermercado del Corte Inglés siempre encuentras la mayor variedad de productos con la mejor calidad, primeras marcas y un surtido incomparable. Y además tienen muchísimas ofertas. Vamos a ver, por ejemplo, para el aniversario de mis padres, pues un jamón de 8 kilos de bellota ibérico, 50% raza ibérica, que nos encanta a todos, está a 249 euros. Unas gambitas, algo de queso y un vinito, así que de lujo.
Y voy a aprovechar también que hay un 15% de regalo por compras superiores a 25 euros en frutería, carnicería, pescadería y charcutería. Y ya saben que los frescos del supermercado del Corte Inglés son buenísimos. Así es la semana de los ofertones de Supercor, Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Lo mejor para hacer una buena compra. Y lo mejor es que lo puedes hacer en tienda web y app, así que te lo llevan a casa, solo hasta el 15 de octubre. Bueno, y para ayudarnos a todos en nuestra vida diaria, pues se han inventado esto del decreto de la movilidad, que es pues más o menos que vayamos en bici, que nos olvidemos del coche y que de los vuelos cortos también, y de, en fin, de todo lo que les dé la gana a esta gente. Porque pues hay que ser más ecológicos y más ecologistas y más de todo, que yo no entiendo. O sea, ahora la gente que en realidad está usando el coche porque no puede cambiarlo a uno nuevo, porque están carísimos los coches, los de primera y los de segunda mano, y encima ahora le dices que tampoco puede usar ni el viejo, y el problema son los negocios, los autónomos, los comerciales, toda esta gente que tiene que estar usando el coche. Se inventan estas tonterías, pero ahí está. Es nada menos que 10.000 millones, porque si no lo hacemos no llegaban los 10.000 millones de Europa. Y lo quiero unir a que el Tribunal de Cuentas Europeo no sabe cuántos fondos han llegado a la economía real. Entonces, ¿para qué nos dan más dinero? Hagamos lo que hagamos, aunque hagamos esto tontería de la movilidad, ¿para qué queremos otros 10.000 millones si no sabemos usar lo que ya nos han dado hasta ahora? Es una tontería, pero no. Para empezar, no saben, es decir, el ritmo de ejecución de los fondos que hayan llegado es bajísimo, porque la burocracia, los procedimientos, el gobierno además se ha empeñado, en lugar bueno, con los fondos europeos, para empezar, los fondos europeos es un despilfarro de dinero inútil, absurdo, no tiene ningún sentido, pero bueno, dentro del amplio margen que otorga la Unión Europea, hay países que han hecho las cosas mínimamente bien, y en lugar de tirar el dinero, que es lo que se está haciendo con... Bueno, no sabemos. Bueno, lo poquito que se gasta se tira. Lo intuimos. Pues muchos países han apostado por hacer infraestructuras, por reducir impuestos. Aquí no, aquí se ha optado por pitas entre muchos sectores, bueno, organismos gastos públicos sobre todo. Sí, organismos públicos que son los principales beneficiarios de este tipo de cuestiones, lo manejan ellos. Y luego, como digo, primero, ineficiente, inútil este tipo de gasto. En segundo lugar, el grado de ejecución es paupérrimo. Pero el gobierno se empeña en aprobar este tipo de leyes para seguir recibiendo y Europa fondos. Que se los da. Y Europa que se los da. Porque, claro. Pero claro, vayamos a la ley de movilidad sostenible. Para empezar, es de todo menos sostenible. Es la ley de inmovilidad, por así decir, porque lo que viene a señalar es que en lugar de facilitar pues un mayor grado de libertad a través de transporte público o privado, castiga una vez más al transporte privado, como son los coches y los vehículos particulares, perjudicando especialmente a las rentas más bajas, impidiéndoles entrar en el centro de las ciudades, fomentando el ir en bicicleta, ir en bici, andando, perdón, a mí que me digan, ¿qué tiene de sostenible ir andando cuando tienes que andar? Hombre, si vas a comprar el pan debajo de tu casa, pues bueno, te das un paseo, o un paseo por una cuestión de salud, que es algo muy sano y muy saludable, o por una cuestión de deporte. Pero irte a trabajar 20 kilómetros, pero que en Madrid, eso no es sostenible, es eso es una tortura. O ir en bici, o luego la eliminación de vuelos cortos. Pero bueno, ¿pero por qué es necesario eliminar vuelos cortos mientras ellos van en Falcon, van en coche oficial de gasolina y de diésel? Es la gran hipocresía de los políticos. Y los trenes están como están. Y los trenes que no podían funcionan. Podrían haber dedicado el dinero de los fondos que le dieron a DIF, a Renfe y al Ministerio de Transportes para arreglar precisamente la red ferroviaria. Y luego imponiendo nuevas trabas a las empresas a partir de un determinado tamaño de trabajadores. A partir de 200 trabajadores van a tener que poner en marcha un plan de movilidad también para contaminar menos, para que la gente comparta coche. A mí todo esto, todo este tipo de medidas, ir en bici, ir andando, compartir coche, trenes que no funcionan, fuera vuelos cortos, a mí todo esto ¿a qué me suena?
Me suena a pobreza, me suena a miseria, no me suena a cosas de un país desarrollado, donde todo el mundo tiene un buen coche eléctrico o de gasolina, me da igual, pero buenas comunicaciones, donde los trenes funcionan, donde llegan a su hora, donde hay vuelos los que quieras. No, vamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante. A mí que no me hablen de movilidad sostenible, es movilidad ruinosa, más bien. Sí, es la distribución de la pobreza. En algún tiempo en economía utilizábamos mucho la distribución de la riqueza. También cabe el mismo tema, distribución de la pobreza. Y efectivamente parece que se nota menos porque todos son pobres. Amigo, pero cuidado, ¿eh? ¿Cuánta gente calcula lo que se empobrece cada año con la inflación? Nadie. Mucha gente no sabe lo que es la inflación. Pues eso. Pero sí saben que cuando van al mercado no le da para comprar lo que antes compraba. Eso es clarísimo. No sabe por qué, pero es así. Y que la cesta ha subido, eso sí. Eso es lo que se sabe. Entonces, es que no tiene plan, no tiene objetivos, no tiene. Cuando un país no tiene metas que conseguir, pues igual lo mejor que puede hacer es no moverse, porque claro, si no te puedes estropear. Pero un país que no se mueve, que no tiene metas, es un país que se aburre. Bueno, no es un país, es tener un gobierno que se vanagloria de tener a mucha gente cobrando el ingreso mínimo vital. Pues eso, es que eso es lo que tenemos. No es un país. A nosotros, si nos ponen a funcionar con buenas pilas, el país funciona. Lo que no funciona es con una gente que no sabe gestionar, que solamente se dedica a repartirse la pasta, como hemos visto, a lo de siempre. A las chistorras. A las chistorras y a las pagas. Porque, vanagloriarte de que le tienes que dar el ingreso mínimo vital a 2.300.000 personas, hay que tener narices para hacer eso. Subiendo. Es que hay que tener narices para hacer anuncios de eso. O sea, sí. Es que y luego para decir que los impuestos vuelven a vuestro bolsillo. No lo vemos, porque no las carreteras ni te cuento ya cómo están. O sea, es que las carreteras, el ferrocarril, las cercanías, luego dicen que en el metro hay mucha gente. ¿Cómo no va a haber mucha gente en el metro? Si no les dejas usar el coche, no funcionan las cercanías y tampoco el tren, pues la gente va en el metro, que es lo que mejor funciona. En fin. Es increíble. Bueno, vamos a hablar con Rubén Gascón. ¿Lo hacemos? Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Es director general de Z+, que ya tuvimos la oportunidad de charlar contigo hace unos días. Y atención, mucha atención, ¿verdad? Autónomos y pymes que tengan 1 o 2 empleados, ¿no? Así es. Y mucha atención por qué nos tienen que atender, porque, ojo, vosotros estáis en una campaña que no es una campaña de estas como las de Hacienda que estábamos comentando, sino con chicha, con sentido. A ver, ¿qué es de lo que estamos hablando? Jorge. Es una campaña completamente opuesta. Exacto. Lo bueno que tenemos aquí es que tanto autónomos como pequeñas empresas de 0 a 2 trabajadores se van a poder beneficiar del desarrollo de una página web completamente profesional para su negocio, y para poder intercambiar, en este caso, actualizar los modelos de ordenador que tengan ahora mismo en su empresa completamente gratis. ¿Gratis, seguro? 100%. Sabemos que no hay nada gratis en esta vida, pero hemos encontrado la fórmula para que sea gratis. Te explico. Mira, nosotros lo que hacemos es gestionamos el kit digital. Lo que nos piden en este caso es, una vez que han aprobado el kit digital, es pagar ese IVA, ¿no? Ese IVA que ya hemos conseguido una subvención. Y lo que hacemos nosotros en ese aspecto es adelantamos ese pago de IVA para que luego ellos se lo puedan desgravar en su declaración de la renta trimestral, y una vez que han recuperado ese dinero, esa declaración trimestral, nosotros recuperaríamos ese adelanto de dinero que hemos hecho, con lo cual es una paridad cero. Ya. Ahora mismo Manuel y Pepe están diciendo, ¿y el IVA qué? El IVA... ¿Qué pasa con el IVA? El IVA lo asumimos nosotros, en este caso. Bueno. Así es. Bueno. ¿Y qué hay que hacer? O sea, primero, ¿qué tipo de ordenador es? Porque también mucha gente se puede estar preguntando, si es gratis, igual el ordenador tampoco merece mucho la pena, ¿o sí? No, trabajamos con más de 20 modelos actualmente con la cartera que trabajamos, y bueno, tenemos muchos tipos de modelos. La verdad es que son unos modelos con una tipología bastante alta, porque ya las características
que pedían para poder obtener estos equipos son altas. Pero sí que es verdad que tenemos primeras marcas como Asus, Dell, HP, y luego tenemos algunas marcas que no está cubierto al 100%, como puede ser Apple o algún modelo de gama superior porque tiene una tarjeta gráfica diferente, pero la diferencia es mínima, con lo cual te diría que ahora mismo un 80% del catálogo que tenemos está cubierto al 100%. Vale, y una cosa importante, antes has dicho que en el pack va la posibilidad de que hagáis una web a ese autónomo, a esa empresa. Así es. ¿Tiene que ser con el ordenador o puede ser solo el ordenador? No, tiene que ir de la mano en este aspecto. Es un requerimiento explícito también de Red.es en este caso, el que haya que modificar un desarrollo tecnológico para poder acceder a ese equipo. ¿Y solo web? Nosotros estoy tocando un poquito las narices. No, al contrario. Al contrario, sí que es verdad que nosotros también trabajamos el posicionamiento para aquellas personas que ya tengan una página web, pero la gran mayoría de las personas que contactan con nosotros es por mejorar esa página o hacer una página nueva. Ajá. Vale, y ahora lo más importante, que es qué hay que hacer, porque siempre piensas una cosa de estas, seguro que hay que hacer mucho papeleo, por supuesto, en otro, lo sabe la gente porque para otro tipo de subvenciones hay que firmar muchos papeles. Cuéntanos qué hay que hacer. Mira, el paso es muy sencillo. Si entran en ordenadorlibertad.es, rellenan el formulario, que son 5 preguntas, nosotros nos encargamos de todo. Tramitación, subida de documentación, atendemos las llamadas de Cámara de Comercio, de Red.es, y nos encargamos de la gestión íntegra, con lo cual es un sistema completamente fácil y muy sencillo para cualquier persona. ¿Y hasta cuándo se puede hacer? Bueno, pues la teoría nos dice que es hasta el 31 de octubre. Pero ya se está empezando a escuchar por ahí que los fondos empiezan a flaquear un poco y que, bueno, y que en este caso se van a consumir antes. Entonces, yo creo que el momento es idóneo ahora mismo para empezar a tramitar y a hacer esa solicitud. ¿Y luego cuándo te dan el ordenador? Porque estas cosas, madre mía, suelen tardar, Bueno, ¿no? mira, pues nosotros estamos calculando que aproximadamente en torno a 20 días, mes y medio, desde que nosotros hacemos la solicitud, Red.es nos aprueba el expediente y ahí empezaríamos ya tanto a desarrollar esa página web y el ordenador 15 días después, con lo cual estamos hablando que para Navidades tenemos el ordenador en casa. Pues mira, qué mejor momento. Así que, Rubén, tenemos que animar a la gente para que lo haga cuanto antes, puesto que, bueno, pues el dinero de los fondos se está gastando porque hay mucha gente que lo está pidiendo. Así es. Porque ¿cuántos ordenadores habéis entregado ya? Nosotros llevamos más de 3.000 ordenadores entregados. Madre mía. Y 3.000 claro. páginas web hechas, claro. Y 3.000 páginas web, eso es. O más, porque se puede hacer la web solo. Sí, así es. Vale. Bueno, pues nada, ya saben, muy facilito. Recuérdanos un poco el sitio donde tienen que entrar para ver el sitio es ordenadorlibertad.es. Ahí tendrán para rellenar un formulario y tenemos actualizado un botón de WhatsApp para poder resolver esas dudas. Casi es mejor, antes que hacer la llamada al teléfono, directamente con el formulario está todo automatizado para que sea súper rápido, en cuestión de 5 minutos está todo en tramitación. Pues ahora, muchísimas gracias, Rubén. Gracias, ya saben, un saludo. Ponerse en marcha. Pues esta semana con Telefónica les cuento que el abogado general de la Unión Europea ha rechazado que la administración española esté obligada a hacer fijos o funcionarios a los interinos o personal laboral que hayan encadenado contratos temporales de forma abusiva, siempre y cuando la norma nacional tenga otra medida efectiva que permita evitar y sancionar el abuso de trabajadores temporales. Además, aclara que las actuales indemnizaciones para repararles el daño son insuficientes, incluso la actual del 32,8% que tienen los trabajadores públicos temporales. Este es el paso previo, eso sí, a la resolución que tomará en unos meses el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero en fin, ya abre el camino. Bueno, antes de la entrevista con Rubén Gascón de Z+, estábamos hablando, entre otras cosas, del ingreso mínimo vital. Y resulta que nuestra compañera Beatriz García tiene colgada todavía, y durará porque está la lee todo el mundo porque es que es alucinante, que se ha descubierto una red de empadronamientos falsos para cobrar el ingreso mínimo vital. Claro que el otro día Beatriz no descartó que también esta red te sirva para el ingreso mínimo vital o para cualquier otra cosa que necesites. O sea, y además es así como, ¿quieres cobrar el ingreso mínimo vital? Pues nosotros te lo conseguimos y ya está. Y te empadronan falsamente y cobras el... O sea, el rigor
que tendrá esta cuestión si la gente que realmente lo necesita lo está cobrando y cuánta gente que lo estará cobrando sin que realmente lo necesite y cuánta gente que lo necesita se estará quedando sin él. O sea, es alucinante. O sea, terrible. Lo de este país es que es un despilfarro tal. O sea, es un no me preocupo de nada. Venga, tú vienes aquí, como acordaros que nos reíamos con lo de ibas con el bono transporte y también te daban no sé qué, o sea, en plan de coña ya, ¿no? Pues esto lo mismo, pero vamos a ver. ¿Cómo puede haber una red de empadronamientos? Perdona, también hay una red para buscarte sitio para las citas. Porque ahora mismo están tardando más de 3 meses en darte la cita para la pensión. Hay que pagar para que te atienda la administración en ventanilla. Sí. No, pagar para que te puedan conseguir una cita con el funcionario. Es el comentario ese, mal empezamos. Mal empezamos y ya tienes que pagar. Bueno, a ver, hay 2 tipos de fraude en el ingreso mínimo vital. Esto sería extensible a todo tipo de ayudas, cuidado, pero hay 2 fraudes. Está el fraude legal, que es un delito. Esto es un delito, empadronamiento falso, es falsedad en documento público, claro. Malversación, etc. Por un lado, el fraude delictivo, fraude claro y abierto desde el punto de vista legal, y luego está el fraude moral, que a mí todavía me parece más preocupante. ¿Por qué digo que es el fraude moral? Porque hay mucha gente que obtiene el ingreso mínimo vital legalmente. Oye, yo no tengo ingresos y ya está. Y cumplo las condiciones para cobrar el ingreso mínimo vital. Hace poco vi en redes sociales un chico de estos influencers, youtubers, que se acercó a un pueblo del sur de España a preguntarle, uno de los pueblos más pobres de España, a preguntarle allá a la gente que de qué vivía, de qué trabajaba. Y de los 10 que preguntó, todos decían que vivían de la paguita. Pero vivían de la paguita y veías gente joven que puede trabajar, que está perfectamente sana. Con la cantidad de puestos de trabajo que hay. Y que se vanagloriaban, se enorgullecían de vivir de la paguita y del Estado. No, yo vivo de la Vital, le llaman la Vital. Yo vivo de la Vital. Y yo vivo de la Vital. ¿Qué es el ingreso mínimo vital y bailando la calle, ¿eh? Bailando la calle. Y venga, y el otro con el coche a tomarse la cervecita. Esa gente vive del trabajo de los demás, de los que se rompen el lomo para sacar a sus familias adelante y encima que el Estado le robe la mitad de sus ingresos para luego despilfarrarlo en este tipo de ayudas. Que yo no culpo a los beneficiarios. No, la culpa la tiene el que lo del gobierno. Hombre, claro. Porque la gente no es imbécil. Si la gente dice, mucha gente dice, hombre, si a mí me dan 1.000 euros por no hacer nada, no me juego nada, pues yo pagué. Eso es normal, es lo que se llama incentivo perverso. Exacto. Es igual, pasa lo mismo con los ocupas. ¿Por qué se ha disparado la ocupación en España? ¿Por qué España tiene el mayor problema de ocupación de pisos de toda Europa? Porque tienen blindaje por parte del gobierno. Aval del gobierno para hacerlo. Entonces, a mí hay esos 2 tipos de fraude. Este, que es delictivo, y luego está el fraude moral. Sí, no, es evidente. Es evidente, pero lo curioso es que esto está explicado históricamente. Los incentivos, cada uno los valora a su modo. Entonces, el incentivo de no hacer nada y seguir viviendo, en algunas generaciones estuvo altamente criticado. Y en el pueblo se sabía quién vivía del cuento, que era la frase manida, ¿no? Entonces, esto ha desaparecido. Ahora es al revés. Ahora los que viven así es porque son listos. Sí, son los espabilados. Claro, son los espabilados, ¿no? Pero claro, esto no solo estabas planteando los 2 problemas o los 2 enfoques, no solo de ellos, sino moralmente, cómo influye en los que no lo hacen. ¿Cuántos dicen a mí el año que viene que no me esperen? Pero bueno, esto además ocurre en un país en el que están todos los días pidiendo gente para trabajar. Hay miles y miles de puestos de trabajo que no se cubren. Sin cubrir, sí. En la hostelería, en la construcción, en el transporte, llevando camiones, llevando coches, o sea,
Y no puedes, no o sea, hay. vamos a ver, Pero incentiva a la gente, no le des una paga a un tío de 25 años que pinta Claro. con una paga del ingreso mínimo vital, que se ponga a trabajar como todo el Claro, mundo. eso no Si es que tiene- además no es la excusa de no hay trabajo, no, Hay falta trabajo, sobra. falta personal. Que sí, Si que se sí. están quejando todo el día las empresas de que les falta personal. Eso es así. Y lo curioso del caso es que ese gobierno, en cambio, estrangula a los que están aportando recursos para que él malgaste ese dinero público En dárselo al que no hace en nada. fines Claro. que son adversos a los intereses sociales. Eso es otro incentivo perverso, porque hay mucha gente que a partir de un determinado, bueno, y sin ganar mucho dinero, profesionales, empresarios, etcétera, que están cansados de pagar impuestos y que se van. Claro. Se van precisamente otro incentivo. A mí me robas, me asfixias fiscalmente, yo me largo. Me largo, claro. Entonces, por y un me lado, voy con mis inversiones o con mi talento o con lo que tenga. es terrible. Bueno, Sí. pues Chopin ha dicho amén. Así que, Pepe, muchas gracias. Encantado, Carmen. Y gracias, Manuel Carmen, Llamas. placer. Mañana, Mañana la trinchera. trinchera, por supuesto, no se va a perder, a las 8 de la mañana. Y los que luego a ver el desfile, que mañana es un día muy bonito. Bueno, muchas gracias a Naya Pertusa, que está en la producción, a Miriam García, que estaba en los mandos técnicos. Gracias, compañeros de Libertad Digital Televisión. Ya saben que volvemos el próximo sábado. Muchísimas gracias y que tengan un buen fin de semana. Economía para todos con Carmen Tomás.